El miércoles de la semana que terminó ayer se recordó el Día Mundial del Medio Ambiente. Un buen momento para hablar de la necesidad de contar con leyes ambientales de desarrollo sustentable. Que tengan estas leyes o este marco legal dos objetivos, dos variables, por así decirlo. Por un lado, la variable que tiene que ver con la protección de los recursos ambientales. Estamos en el mundo en emergencia ambiental. Estamos matando a esta tierra, estamos matando a nuestro único hogar en todo el universo. Los humanos estamos matando a la tierra y eso no es una exageración, esa no es una forma de llamar la atención, es la cruda realidad. Entonces, por ende, en el Paraguay debemos adoptar leyes ambientales de protección estricta a nuestros recursos naturales. Eso es por un lado. Por otro lado, estas leyes ambientales o de políticas ambientales también tienen que tener en cuenta a las industrias que por un lado trabajan con materia prima derivada del reciclaje, cartón, hierro, vidrio, plásticos, PET, que es el tipo de plástico que se utiliza en envases y en botellas de plástico, y que también defender o proteger a las industrias que procesan y crean la materia prima a partir del proceso de reciclado. Estas tres variables deben ser atendidas en toda política de Estado ambiental. Pero en el último lugar y no menos importante por estar siendo mencionado en la última parte, es lo que tiene que ver, en el Paraguay al menos, con las 25 a 30 mil familias, 25 a 30 mil familias que día a día, los 7 días de la semana, prácticamente 18 horas al día, salen a las calles a hacer un trabajo de recolección de residuos que pueden ser luego reciclados. Esa gente que uno de repente la mira por el hombro, sobre el hombro, que uno de repente hasta desdeña, que uno hasta de repente habla mal o molesta la imagen. Señor, señora, esa persona, esa familia, ese don, esa doña, muchas veces la señora acompañado por sus hijitos chiquititos porque no tiene otro lugar donde dejarle. Esa mujer, ese hombre, paraguayos, humildes, hacen mucho más por el ambiente que usted hace. Hacen mucho más por la protección de nuestra tierra, de nuestros recursos naturales, de lo que usted hace. Esa gente es la que debe ser atendida por una política ambiental social que les tome en cuenta y deje de considerarles como ciudadanos de última categoría. Cuando la próxima vez, señor, señora, usted pase frente a un señor, a una señora, a un joven que realiza recolección por la calle, por lo menos párese y dígale gracias, porque esa persona está haciendo mucho para salvar la única casa que tenemos en todo el universo. Y pregúntese usted, ¿qué está haciendo? ¿Qué dejó de hacer? Porque a esta tierra, su peor enemigo, le ha declarado la guerra hace mucho tiempo. Pero esa guerra, su peor enemigo, la va a perder. Los humanos vamos a extinguirnos y la tierra va a seguir girando por el universo. Recuerde de eso hoy, cuando esté recolectando lo que comió en el día, cuando esté por limpiar la casa mañana lunes. Recuérdese lo importante de tener una actitud ambiental, ecológica, inteligente, porque nos estamos suicidando al seguir perjudicando a la tierra. La vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. Por primera vez en 40 años de existencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a un Estado no responsable en el marco de un juicio basado en lo que establece el Pacto de San José de Costa Rica.
Es el caso en donde Juana Ron y Anuncio Martí pretendían más de 100 millones de dólares como resarcimiento. Ambos encontrados responsables y acá se les aguarda con un juicio, con un proceso, para enfrentar los cargos de haber sido responsables directos del secuestro de la señora María Edith Bordón, quien hoy nos acompaña junto con su hijo mayor Enzo y con la doctora Alejandra Peralta, titular de la unidad, o la dirección, mejor dicho, de Derechos Humanos del Ministerio Público. Señora María Edith, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. El círculo, le preguntaba yo en el programa de radio el día que ocurrió todo esto, si el círculo se había cerrado para usted, y usted me decía, aún no, aún no se cerró. Porque estos criminales tienen que volver al país para someterse a la justicia de acá, ¿verdad? A un juicio oral por motivo de mi secuestro, ¿verdad? ¿Cuántos años ya del secuestro? Están por ser 18 años, si no me equivoco, 18 o 19. En el 2001 fue y en el 2002 me devolvieron. 2 meses y 3 días. Y 3 días. Y hay un detalle que se escapó a mucha gente en estos años, o nos olvidamos. Un detalle clave de su testimonio, señora, que era que a usted como a Cecilia la tuvieron en un pozo. Cecilia no pudo volver y usted volvió. Así es. Yo tengo la bendición de haber vuelto y como siempre digo, es un milagro, ¿verdad?, que yo esté acá hablando con ustedes porque yo tenía mucho miedo allá en el cautiverio y estaba casi segura que ellos me iban a matar porque en una oportunidad escuché ruidos al lado de mi ventana, ellos estaban cavando y yo le pregunté al guardia bueno, entre comillas, ¿verdad? ¿Quién era? Que era Alcides Oviedo. Alcides Oviedo Brites. Bueno, entre comillas, digo, claro, porque sí que estaban haciendo y él me dijo que estaban arreglando el jardín y yo le dije, yo no soy tonta, le dije. Y entonces yo siempre dije que ellos me iban a... Aparte que yo a ellos les vi a cara descubierta. ¿A Alcides Oviedo? A Martí. ¿A Martí? Y también le reconocí a Juana Ron. Recordame esa conversación con Juana Ron, que también está en tu testimonio. Discúlpame que te tutee también, por favor. Sí, por favor. Es mucho más fácil. Que esa conversación bastante particular que tuviste con Juana Ron días después de tu plagio. Esa misma madrugada que me llevaron a mí me llevaron de Ñuguazú, ¿verdad? Me fui a caminar con una amiga y utilizaron mi vehículo. Me dejaron en un lugar, me hicieron 3 transbordos más, en 3 autos diferentes y llegamos a una casa, yo dentro de una bolsa. Y esa misma madrugada bajó él al pozo donde me pusieron, porque realmente me pusieron en un pozo. Y esa fue la única vez que yo le vi a él. Él bajó con un antifaz negro, él me preguntó quién yo era y él me había dicho que era un secuestro y que iban a pedir un dinero por mi rescate. Esa fue la única vez que yo le vi a él. ¿Vos lo reconociste en ese momento? Al salir de mi cautiverio, yo le reconocí a él después de unos días, porque el antifaz era acá, no era pasamontaña. Yo le vi los brazos, el cabello, los ojos, vi la ropa que tenía. Aparte que yo al llegar a casa, mi casa estaba lleno de fiscales, abogados, había muchas fotos. En una mesa yo le identifiqué a muchos, a Martí. Nunca pude olvidarla a Martí porque él era el guardia malo, el que realmente era un terror para mí, ¿verdad? El que me apuntó con la metralleta, no sé si... Sí, la famosa foto. Esa famosa foto que salió en ABC. Y aparte que por su estatura y por la voz, nunca me iba a olvidar. Irreconocible, ¿no? O sea, súper conocible. Para mí era súper... Muy reconocible. Muy reconocible, sí. Era difícil de olvidarse, ¿verdad? De ese personaje. Pero 18 años, ¿verdad? Tu hijo mayor tenía en esa época, Enzo tenía 17, enseguida quiero hablar con él. 18 años es toda una vida prácticamente y nunca pudiste olvidarte de nada. O sea, de nada, Héctor, de nada.
Yo te puedo hacer la misma declaración testifical que hice hace 18 años en la fiscalía, que fue, a mí me liberaron en enero, el 19 de enero, y en febrero fue mi declaración testifical en la fiscalía. Así como describí la casa tal cual se encontró. Todo igual, el piso, el color del baño. Yo me acuerdo cuando se encontró la casa, mi marido me contó bien tarde de noche porque se habían allanado varias casas y siempre era una desilusión para mí. Y él me decía, siempre Antonio me decía, no vamos a encontrar la casa, esa casa seguro que se va a demoler. Y yo le decía, no, ellos van a continuar con el secuestro, voy a encontrar. Eso yo tenía en la cabeza grabado, que iba a encontrar la casa. Pero hicimos tantos allanamientos que no se encontraba la casa, pasaban los años. Y Antonio me decían, no quiero frustrarte, pero parece que ahora, a eso de la 1 de la mañana fue, parece que esta es la casa realmente, porque tantas veces fuimos, buscamos, y realmente era, para mí era una frustración. Bueno, fuimos, se fue Enzo, me acompañó, Antonio, y ahí me encontré con la fiscal Cintia Lovera en la casa. Y me dijo, Cintia, María Edith, te voy a mostrar algo. Y yo le dije, no, yo te voy a mostrar a vos, le dije. Y me fui, le ubiqué la pieza donde estaba el pozo. Yo te voy a llevar a vos y te voy a mostrar dónde me tenían. Se retiró una cama y ahí había una tapa en el piso, ¿verdad? Se levantaba la tapa y bajábamos al pozo. Bajábamos con una escalera así. ¿Volviste a bajar? Él bajó con Antonio, yo ya no me animé. No te animaste. Sí. ¿Qué sentiste, Enzo, al bajarte a ese pozo en donde a tu madre la tuvieron 2 meses y 3 días? Antes que nada, Héctor, agradezco la invitación y un saludo a la audiencia. Realmente es terrorífico el lugar, ¿verdad? Al llegar a la casa, realmente la sensación de que mi madre haya podido estar ahí secuestrada, rodeada de personas siniestras, terrible realmente. ¿Cómo esa sensación, o sea, cómo explicar la sensación de en ese entonces un joven de 17 años, a quien una tarde a su mamá le quitan y la llevan, y sos el hermano mayor, tenés tres hermanas, y para más sos el único hombre, 3 hermanas, les tenías que consolar a tus hermanas, le tenías que explicar a tus hermanas y vos al mismo tiempo, ese adolescente de 17 años, ¿cómo se sentía? Bueno, y retrotrayéndome a esa época, mucha desesperación y sobre todo también ira, mucha ira. ¿Ira? Ira. Rabia de que por qué le habían hecho eso a mi madre, ¿verdad? Esa ira Esa ira que con el tiempo y la madurez después se va aminorando y cuando uno entiende más también las cosas de la vida, uno va recuperando un poquito ese espacio, ¿verdad? Pero en ese entonces sí, mucha rabia. Y al ver a tu mamá ahí al pie del pozo, ahí en el borde del pozo. Así es, Héctor. Discúlpame que yo insista en estas figuras, Enzo, señora María Edith, por favor. No es que quiero ser grotesco, es que tenemos memoria corta y se ha dicho incluso que el secuestro fue inventado. Imagínense, hasta eso se llegó a decir. De todo se dijo y se les puso a ustedes como, digamos, parte de una estructura, de un plan político para aniquilar a un movimiento partidario de izquierda. Hasta eso se dijo. Así es, Héctor. Sí. Y fue el primer secuestro, o sea, no fue como fue el primer secuestro con ese, digamos... Con ese tinte. Como en ese tinte pseudopolítico. Y eso, por eso discúlpame, por favor, o sea, pero esa ira, ¿cómo fue curándose? ¿Se curó totalmente o hay días que pensás, que masticás y decís, pucha, digo? Disculpame ahí un Sí. ratito. A Enzo le faltaba el aire. No sé si le contás eso. Contame un poco. Porque cada hijo tuvo su trauma, ¿verdad? No solamente la persona que fue Su duelo. secuestrada. Como yo siempre digo, esto le llevó a Antonio, ¿verdad? Porque él sufría de la depresión y para él esto era
su vida era. Esto le llegó Él luchó a tu marido. muchísimo. Él fue un luchador por la justicia, ¿verdad? Y mucho dolor. Tuvimos muchos problemas de salud y como te digo, cada hijo tuvo su trauma, ¿verdad? A Enzo le faltó el aire. Era una cosa que no, Antonio le tenía que llevar al sanatorio, ¿verdad? Sí, en varias oportunidades. Sí. Vos sos padre de familia ahora. Así es, sí. Sos un adulto, sos un profesional, tenés tus propias empresas, trabajás. ¿El recuerdo sigue? Si le tuviera la oportunidad de dirigirte a Ron y a Martí, ¿cuál sería tu planteamiento? Atendiendo al siguiente tema. Ron era una persona, los Arrón eran cercanos a ustedes. La hermana de Juan Arrón fue secretaria privada de tu papá mucho tiempo, Marina. Así es. A vos, Cristina Arrón, a vos y a tus hermanas, mientras tu mamá estaba secuestrada, les asistió psicológicamente y luego negó haber conocido. Todos esos detalles, ¿qué te mueven? Bueno, y realmente, si digo que no sigo sintiendo rabia, voy a mentir, ¿verdad? Claro que hasta hoy día siento un poco de rabia, de ira, pero hemos tratado de ir superando esas cosas también con mucha ayuda espiritual, religiosa y apoyándonos en eso, ¿verdad? Para ir superando este ¿El tipo miedo de... desaparece por vos, por los tuyos, No. por tus seres queridos? No. Una persona secuestrada siempre queda un trauma, o sea, la persona secuestrada y su alrededor, su ambiente, siempre queda un trauma como de persecución, ¿verdad? Uno siempre al salir de cualquier lugar, uno mira mucho todos los costados, uno siempre está atento, eso ya no cambia, ¿verdad? Es impresionante que un hombre adulto así me lo diga, o sea, no Sí. desaparece el miedo. No. Es como si fuera que ese adolescente, ese daño que sufrió ese adolescente de 17 años, ese adolescente todavía no se curó de ese miedo. Así tal cual, Héctor. Sí. Alejandra, discúlpame que te dé, porque tengo estos testimonios tan cercanos, ¿verdad? Y contigo hicimos el seguimiento de este caso ya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como titular de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público, ¿esto deja un precedente con respecto a qué tipo de situaciones, Alejandra? Bueno, esto primero deja un precedente histórico para el país, para el continente, para el sistema interamericano de derechos humanos. Deja un precedente importante también para la Corte Interamericana y para la Comisión Interamericana, que se sentía tal vez muy segura de que todos los casos que pasaban a la Corte iban a terminar con una condena para los estados, porque tenemos las estadísticas que así lo dicen, ¿verdad? De más de 370 sentencias desde el año 1989 que se dicta el primer fallo por la Corte en el caso de Velázquez Rodríguez contra Honduras, la Corte nunca ha determinado que un país no es responsable internacionalmente por violación a los derechos humanos. Entonces, esto también deja un precedente y por sobre todo, Héctor, esto va a impedir que personas inescrupulosas se aprovechen del sistema interamericano para lucrar con el sistema. Entonces, a los estados nos da una confianza de que podemos realmente litigar ante la Corte Interamericana con la certeza de que no va a ser manipulado el sistema, de que vamos a ser juzgados por jueces que van a escuchar todas las pruebas de cargo y de descargo, van a escuchar y leer minuciosamente como lo han hecho en este caso. Entonces, deja un precedente importante para todos, para el sistema, para el país, para la región. Yo creo que también baja una línea con respecto al valor de la prueba en juicio. Bueno, esto yo invito a toda la ciudadanía, así como el martes pasado festejamos esta sentencia, invito a que lean esta sentencia. Realmente es bastante corta, de 47 páginas, y en el párrafo 96 específicamente, la Corte hace un análisis, el análisis que nosotros esperábamos, ¿verdad? Porque ustedes a través de los medios de prensa dieron mucho seguimiento, como bien dijiste, pero nosotros no podíamos contarle absolutamente toda la estrategia, Claro. y eso lo dijimos varias veces, ¿verdad?
En el caso Velázquez Rodríguez, el primer caso en el 89, la Corte Interamericana sienta postura con respecto, como es la primera sentencia, debía evidentemente sentar ciertos parámetros, y uno de ellos es la carga de la prueba, La carga de la prueba. que recae sobre el Estado. Entonces, lo primero que nosotros debíamos demostrar es que los hechos que ellos alegaron en cuanto a tortura y desaparición forzada no eran prácticas recurrentes del Estado paraguayo en democracia. Entonces, para eso agarramos y recolectamos todos los datos de la unidad antisecuestro, de la cantidad de secuestros ocurridos en Paraguay, ya sea por miembros del EPP o por personas que no pertenecen a este grupo, y que en ninguno de estos casos, inclusive en el de Cecilia Cubas, que era nada más y nada menos que la hija del expresidente de la República, se utilizaron posteriormente prácticas de tortura o desaparición forzada contra los captores para obtener algún tipo de declaración. Entonces, el argumento que ellos estaban, la historia que ellos estaban pretendiendo vender no era creíble. En el Paraguay no se seguía este tipo de prácticas. Entonces, al demostrar esto, al mostrarle a la Corte esto con estos números, con estas cifras, con la cantidad de secuestros, y presentamos, recuerdo, en gráficos, en cuadros, la Corte pudo notar de que eso era cierto y de que en Paraguay no existen prácticas sistemáticas de tortura y desapariciones forzadas como en época de la dictadura, ¿verdad? Una vez que esto quedó claro para la Corte, ya edificar el resto iba a ser un poco más fácil, Claro. porque en esos casos la carga de la prueba se equipara para ambas partes. Entonces, tanto como el Estado debía probar de que se siguió una investigación acorde al debido proceso, como establece el artículo 8 de la Convención Americana, también Arrón y Martí, a través de sus abogados, debían probar que lo que ellos decían tenía contundencia o era sólido, era un Estaba basado argumento en pruebas sólido. y no en testimonios. Exactamente, y no en simples oídas. testimonios. Entonces, en el párrafo 96, la Corte le da con un puñal y dice: en el Paraguay quedó probado de que no existieron prácticas sistemáticas de tortura y desaparición forzada. Al hacer este análisis en este párrafo, la Corte empieza ya a desmenuzar artículo por artículo de lo que ellos iban reclamando, y entonces les es más fácil demostrar que Arrón y Martí, a través de sus representantes, no fundamentaron No con probaron. cimientos sólidos que lo que ellos decían tenía asidero Pero probatorio. no es que la no prueba signifique la no existencia. La no prueba significa la inexistencia del Así hecho. mismo. Esa es una cuestión, porque en el sistema norteamericano anglosajón la falta de prueba es indubio pro reo, acá también. Pero acá no es que el Estado paraguayo, por duda razonable, fue declarado no responsable, porque realmente no existió, eso te dice la Corte, no existió el hecho. Correcto. No existió el extremo que ustedes alegaron. Ahora, señora María Edith, ya para ir cerrando, Enzo, también el agradecimiento, porque me imagino lo que ha de costar hablar de esto, ni quiero estar en el zapato de ustedes. Y Enzo dijo, los secuestrados se incluyó, porque el que es secuestrado, no solamente él es secuestrado, es secuestrada la familia. ¿Crees que podrían llegar a continuar los secuestros? ¿Vos crees? Dios quiera que no. Para eso estamos luchando, ¿verdad? Para que no haya ni un secuestro más en Paraguay. Y yo pienso que si nos ayudamos entre todos, como fue una causa nacional, tenemos que ayudarnos entre todos, ¿verdad? Para que esto no vuelva a ocurrir. Sí. Pero tiene que haber cooperación. Discúlpame que te haga esta pregunta. Le pido ya disculpas, señora, de antemano. Si volvieras a ese pozo, como 18 años atrás, y volviera a bajar Juan Arrón, pero vos volvieras a ese, ya te pasó, ya te liberaste, él ya fue, digamos, ya fue anulado él, y podrías tener la oportunidad de hablar otra vez con Juan Arrón en ese momento, ¿qué le podrías decir? Esa misma pregunta me hicieron ya varias veces. Odio no existe en mí, no siento odio, nunca tuve odio, pero quiero que se haga justicia. ¿Qué le dirías a él? ¿Qué le puedes decir a una persona que hace esas cosas? ¿Por qué?
Yo pienso que una persona que hace primero eso lo está... que no están bien de la cabeza. Le lavaron el cerebro, bueno, son criminales. Imposibles. ¿De qué yo puedo hablar con una persona que es criminal? Que piensa de otra manera totalmente diferente a mí. No le puedo pegar tampoco. Por eso digo, Que se haga justicia. que se haga justicia. Es Al lo que final, pido, ¿verdad? No te lograron someter al final. Resultaste vencedora. ¿Sí? Y voy a seguir luchando. Señora Mayreid, muchísimas gracias. Enzo, Gracias. muchísimas gracias. Gracias, Gracias, abuelo. amo, por este. Sé que es complicado. Disculpen, pero es la tarea que tiene el periodista de hablar, de acercar un poco a la ciudadanía que tiene poca memoria. Y esto pasó hace 18 años, pero para ustedes nunca dejó de pasar. El Así círculo es. aún no se cierra hasta que los responsables sean juzgados y condenados. Muchísimas gracias. ¿sí? Gracias. Gracias, Héctor. Alejandra, Gracias por como invitarme. siempre, esta es tu casa. Gracias, querida. Gracias, Héctor. A la vuelta del corte seguiremos analizando este tema, pero con un reconocido abogado, pero desde el punto de vista eminentemente técnico, jurídico, por algo que me llamó la atención y es un mensaje poderosísimo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A la vuelta del corte. Continuamos. El doctor Juan Sosa Vareiro, abogado penalista, también, como todos los abogados, como todos los ciudadanos que tuvieron acceso, creo que habremos leído también esta sentencia que es muy apasionante porque deja muchas líneas por parte de nada más y nada menos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La que yo quiero puntualizar ahora primero es el valor que obviamente le da la Corte en un proceso jurídico, en un litigio, a la prueba, como elemento que te puede condenar o absolver, ¿verdad? Yo creo que eso es uno de los puntos principales. Buenas noches, Héctor. Buenas noches para la audiencia. Efectivamente, ¿verdad? Estuvimos leyendo la sentencia detenidamente y encontramos, además de ser una sentencia histórica para el país, resulta una sentencia de alto contenido jurídico. La Corte prácticamente le dice a la comisión que había evaluado, que esto llegó sin el caudal suficiente de pruebas y que en ningún momento del expediente se pudo encontrar elementos que realmente puedan sostener la posición jurídica que pretendieron falsamente aplicar. La Corte, en un análisis brillante, así como lo dijo la doctora en el bloque anterior, le invito a los colegas a que lean porque no tiene desperdicio la sentencia, en un enfoque brillante, pone de manifiesto que el Estado paraguayo jamás, bajo ningún elemento probatorio existente en el expediente, ha de alguna u otra forma interferido o ha violentado algún derecho fundamental. Incluso en algún momento dado, prácticamente le dice a la comisión en la sentencia que esto no debería de haber llegado a la Corte para su resolución. Entonces, Héctor, además de lo histórico del fallo, y respondiendo a tu pregunta con respecto a las pruebas, la Corte dice claramente, no existen pruebas suficientes que puedan sostener la posición que se pretendió instalar en cuanto a que el Estado paraguayo perjudicó o violentó los derechos fundamentales de sus ciudadanos utilizando su infraestructura, su policía, su fiscalía, o sea cual sea el brazo jurídico que haya sido. Esa es la realidad y además de eso deja un precedente, como bien lo dijeron anteriormente, en 40 años es la primera vez que un Estado sale absuelto y por sobre todas las cosas es un orgullo para todos los que participaron en el trabajo y también, Héctor, deja como precedente de que todas estas personas o grupos que pretenden instalar versiones e incluso mancillar al país, a la República, para instalar versiones pasajeras, tarde o temprano van a encontrar en la justicia una respuesta adecuada. Ahora, también hay una línea argumentativa a lo largo de toda la sentencia que habla de la carga de la prueba.
lo que señalaba la doctora Alejandra Peralta, la carga de la prueba, o sea, la relevancia de la prueba como el elemento concreto que en un expediente o te puede condenar o como también te puede absolver. Hablaba, por ejemplo, que los demandantes aportaron elementos circunstanciales, testimonios de oídas, Tal cual. testimonios de oídas, ni siquiera testimonios directos, pero ninguna prueba directa. Así mismo. Eso creo que es un mensaje de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a todo el sistema jurídico, en donde les dice, dejemos de dejar de aplicar a la prueba. O sea, volvamos a la esencia del derecho, cuál es que la destrucción del estado natural de inocencia de un individuo debe darse a través de la aplicación o presentación de pruebas contundentes que puedan destruir el estado de inocencia del individuo, sea un ciudadano, un estado, una empresa, lo que sea. Porque al menos acá en Paraguay yo estoy viendo que todos estamos en estado de sospecha, no en estado de inocencia. Y lo que tenemos que nosotros demostrar es que somos inocentes, que no somos culpables. No es que el Estado debe mostrar que nosotros somos culpables. No sé si me explico. Así mismo. El estado de inocencia, que se presupone la inocencia, ha desaparecido en el Paraguay, parece. Mira, incluso en una parte de la sentencia, Héctor, dice taxativamente, ningún elemento dentro del juicio ha demostrado o ha podido sustentar lo dicho por las propias partes. O sea que se fundamentaron y se fundaron solamente en los testimonios de los propios denunciantes y familiares cercanos y no pudieron sostener. Y con respecto a lo que acabas de decir, es cierto. Nosotros siempre escuchamos el famoso principio o la presunción de inocencia. La inocencia no se puede presumir. La inocencia es un estado natural del ser humano que tiene que ser destruido jurídicamente y relevantemente a través de pruebas concretas, claras y que estén dentro del expediente. Situación que no se dio bajo ningún momento. Aquí se pretendió llegar a la Corte de la misma manera que muchas veces tratan de llegar a las causas aquí nacionales, que se llega mediatizando y creando un escándalo más mediático que jurídico para obtener objetivos, pero no le salió. La Corte ha sido clara, contundente, y acordate, Héctor, que esta sentencia se va a estudiar en las facultades de Derecho y va a ser el inicio de muchas cosas positivas, no solamente para la justicia paraguaya, sino para la justicia regional, porque va a ser obligatorio para quienes quieran sostener una posición que, así como bien lo dijiste, lo puedan argumentar y probar jurídica y válidamente. Doctor Juan Sosa Vareiro, muchísimas gracias. A tus órdenes, Héctor, un abrazo siempre. A la vuelta del corte vamos a hablar con el doctor Rubén Galeano, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, institución que cumplió 77 años de vida institucional. Vamos a hablar de eso brevemente, pero también de un planteamiento que hace el Colegio de Abogados muy interesante, que tiene que ver con la ley que amplía las funciones de los juzgados de paz. El Colegio de Abogados del Paraguay le dice a la Corte, espera un poco, esto va a crear más problemas que soluciones. El doctor Rubén Galeano nos va a explicar por qué. Lo importante de la aplicación de las leyes que pretenden mejorar el servicio de justicia es que justamente buscan mejorar el servicio de justicia. Pero cuando, a pesar de que tienen buenos objetivos, esas leyes aprobadas crean más problemas que soluciones, es momento de observar si es que qué está fallando. Doctor Rubén Galeano, bienvenido. Héctor, un gusto saludarte, muchas gracias, gracias por la invitación a participar de Causa Justa, casi nuestra casa ya. Un minutito, Sí. 77 años del Colegio de Abogados del Paraguay. Una reflexión, un minuto porque viniste por otro tema, doctor, pero... Sí, el miércoles 5 de junio el Colegio de Abogados del Paraguay cumplió 77 años de vida institucional.
es la institución gremial más antigua, reconocida y fortalecida también, hay que decirlo, de la abogacía paraguaya. Tuvimos un evento donde inauguramos obras de mejoras en nuestro local por más de 130 millones de guaraníes, presentamos una gaceta digital que da a conocer periódicamente la tarea del Colegio de Abogados del Paraguay, pedimos unos certificados de agradecimiento a los aportantes para estas obras y como es lógico, en un festejo tuvimos un ágape, un brindis, del cual formaste parte, Héctor, y agradecemos muchísimo que hayas concurrido a nuestra invitación. Pasamos una velada muy amena con la participación de colegas de prácticamente todo el país que concurrieron a festejar el 77 aniversario del Colegio de Abogados del Paraguay. Ahora los hechos. El Colegio de Abogados del Paraguay le pidió a la Corte no aplicar todavía la ley aprobada recientemente, no tan recientemente, pero aprobada ya hace un tiempito atrás, la ley que amplía las funciones de los juzgados de paz. ¿Por qué, doctor? Es así, Héctor. Dentro de nuestro rol gremial en el Colegio de Abogados del Paraguay recibimos constantemente inquietudes de colegas. Ya la ley 6059, que modifica varios artículos del Código de Organización Judicial y amplía las facultades de los jueces de paz, fue sancionada el 3 de julio, fue publicada el 3 de julio del año pasado y entra en vigencia en un aspecto fundamental el 3 de julio de este año en lo concerniente a trasladar todos los juicios que hoy día tramitan ante los juzgados de justicia letrada a los juzgados de paz. Correcto. Ya en noviembre del año pasado el Colegio de Abogados del Paraguay había manifestado una inquietud tanto al Congreso como a la Corte Suprema de Justicia y este año recibimos una nota firmada por más de 50 colegas, connotados colegas, que litigan ante justicia letrada e insistían en la necesidad de rever esa situación. ¿Por qué? Hoy día, Héctor, 120.000 expedientes tramitan ante los juzgados de justicia letrada. Sí, señor. Por imposición del artículo 4 de la ley 6059, esos 120.000 expedientes van a pasar a ser tramitados ante los juzgados de paz de la capital. Y la Corte emitió justamente, en reglamentación de esa ley, una acordada para la distribución. Ya hoy día los juzgados de paz de la capital se encuentran colapsados, Héctor. Entonces, haciéndonos eco de la inquietud de los colegas, solicitamos a la Corte eleve al Congreso un pedido de postergación de la implementación de ese artículo. Ocurrido esto, nos reunimos con los representantes del gremio de jueces de paz, que son dos asociaciones, y pergeñamos un mejor proyecto que presentamos a los ministros de Corte, consistente en que esos expedientes que iniciaron siendo tramitados ante los juzgados de justicia letrada concluyan ante esos juzgados y no se los recargue a los jueces de paz. ¿Era la intención que desaparezcan los juzgados de paz los letrada? Los juzgados de justicia letrada, desde el 3 de julio pasan a constituirse en juzgados de primera instancia. Entonces, como ellos pasan a constituirse en juzgados de primera instancia, los expedientes que venían tramitando pasaban a ser tramitados por los jueces de los juzgados de paz. Entiendo. Y era esta situación la que va a agravar ya el colapso existente hoy día ante los juzgados de paz. Entonces el Colegio de Abogados del Paraguay, insisto, haciéndose eco del pedido de un número importante de colegas, trasladó la inquietud nuevamente, porque ya lo habíamos hecho en noviembre, a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia aprobó nuestra petición. En ese lapso nos reunimos con los colegas afectados, miembros de la Asociación de Magistrados de Paz, miembros de la Asociación de Jueces de Paz, con jueces de justicia letrada de la capital, con ministros de la Corte Suprema de Justicia, y todo eso lo hicimos en esta semana que pasó, Héctor. Presentamos una nota al Congreso solicitando tratamiento sobre tablas. Diputados asumieron esa nota, elaboraron un proyecto de ley y van a ingresar con un pedido de tratamiento sobre tablas en la sesión del próximo miércoles. ¿Y qué es lo que se pretende? Modificar los artículos 4 y 6 de esta ley 6059 y hacer que esos juicios
que iniciaron ante los jueces de justicia letrada Terminen ahí. concluyen ante ellos, aun cuando estos jueces pasen a ser de primera instancia. ¿Primera instancia en lo civil comercial o primera instancia En lo civil y comercial. van a ser ellos? Sí, van a ser ellos desde el 3 de julio y también van a seguir entendiendo en estos casos, siempre y cuando el Congreso sancione este proyecto de ley a tiempo. Doctor Rubén Galeano, muchísimas gracias. Gracias a vos, Héctor, por permitirnos este espacio y contar un poco lo que viene haciendo el Colegio de Abogados del Paraguay. Bueno, ya no me queda más tiempo, solamente decir e insistir en esto. Esta tierra, la nuestra, este planeta Tierra es la única casa que tenemos, la única casa de la humanidad. Si no apoyamos leyes que aprueben o sustenten el desarrollo basado de industrias basado en el respeto al medio ambiente, creo que seguiremos haciéndonos mal y decretando la extinción próxima de la raza humana. Piensen en eso, ¿sí? Nos vemos el domingo que viene.